Bueno, ya estamos con el economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de esta semana. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, y como hablábamos el miércoles pasado, las cuentas públicas vienen evolucionando, continúan evolucionando favorablemente. Se conoció, ¿no?, que en el mes de octubre hubo una reducción del déficit fiscal primario del 47% en relación al mismo mes del año pasado. ¿Qué evaluación haces de la evolución que vienen mostrando las cuentas públicas, los avances que viene logrando el gobierno en esta materia? El último trimestre se muestra muy favorable, digamos, con una baja significativa de todo lo que es el gasto nominal en subsidios. Digamos, una baja muy fuerte. Una reducción interanual del 49%, claro, veíamos el otro día. Estamos hablando de una baja a la mitad, digamos, nominalmente, y eso te arrastra al resto. También tenés una desaceleración en el gasto en la mayoría de las componentes. Las únicas componentes que se mantienen creciendo a tasas muy altas son algunas partes de lo social, es decir, prestaciones jubilatorias, prestaciones sociales. Ahora, la comparación es contra el trimestre peor del año pasado. Claro. El peor me refiero porque es el trimestre donde explotó el gasto público. O sea, es el cuarto del año pasado, después de eso cambió el ministro de Economía y cambiaron todas las proyecciones que había sobre déficit fiscal hacia adelante. ¿Esperabas igual vos, Juan, este desempeño que se viene viendo en estos últimos meses? Habíamos hablado con las autoridades y ellos veían una reducción significativa del gasto, de la parte del gasto. En cuanto a los ingresos, vienen un poco mejor de lo esperado, básicamente porque la economía viene un poco mejor de lo esperado. Así que la parte de ingresos por ahí uno no estaba tan en línea con la mejora, pero mejora iba a haber porque, digamos, tenés dos elementos. Tenés actividad económica creciendo probablemente en el segundo semestre arriba del 4,3 o 4,4, promedio del segundo semestre, ya lo veremos, y tenés una inflación también alta. Digamos, la parte negativa de la inflación es la inflación, la parte positiva es que te da más recursos. Tal cual. Todo eso, la parte de ingresos viene alta y la parte de gasto viene creciendo poco por la reducción de subsidios. Mencionábamos, ¿no?, en sí. octubre solo un 6% de aumento nominal del gasto público primario en relación al mismo mes del año pasado, ¿no? Sí, y esto se puede repetir en los últimos 2 meses, a menos que el gobierno decida gastar un poquito más ahora, anticipando gasto del año que viene. Es decir, nunca sabemos, porque esa es una decisión también con cierta discrecionalidad. Vos podés, como en cualquier compañía, podés anticipar parte del gasto del año que viene o pisar el gasto. Justamente, ¿no?, en relación a esto que estás mencionando, la meta del año que viene fiscal es más ambiciosa, ¿no?, del 3,2% del PBI en relación al 4,2% del PBI de este año. ¿Crees que con esta estrategia le alcanza al gobierno? Por ahora sí, digamos, ha habido una propuesta de reforma tributaria, una propuesta de reforma laboral, una propuesta de reforma previsional, va a aparecer en algún momento definitiva. Digamos, en esto, digamos, el gobierno, si se queda corto en algún área, por ejemplo, finalmente el impuesto al vino no pasó, finalmente el impuesto a la cerveza no pasó, finalmente el impuesto a las gaseosas entiendo que no pasa. Es decir, si se queda corto en alguna cosa, y bueno, acelerará en alguna otra cosa, Claro. llamarle reducción de subsidios o alguna otra cosa. Por otro lado, tiene a su favor que la economía, todo parece indicar que se va a mantener el crecimiento en torno del 3,5 el año que viene, a menos que haya algún elemento de enfriamiento, ¿no? O sea, Aún con estas tasas de interés reales que ya son amenazadoramente elevadas. Bueno, a menos que se produzca algún enfriamiento de la economía por el lado del consumo, producto de varias cosas. Unas pueden ser la tasa de interés, otra puede ser, digamos, ciertas decisiones sobre ingresos y cuál es la política antiinflacionaria. O sea, la antiinflacionaria tiene varias componentes. Tasa de interés, aunque no lo diga el Banco Central, han apretado un poquitito por el tema encajes. La forma se computan los encajes en el verano, digamos, sí, es un poquito más restrictivo. Si no compras tantos dólares, según ha dicho el presidente del Banco Central, bueno, emitís menos, veremos si es así. Tenés varias componentes y a eso sumale que, bueno, por el lado del consumo, por ahí vas a intentar frenar un poquitito porque la parte de ingresos reales de la población va a crecer un poquito menos. No te olvides también que estamos agregando el tema de que
se ajusta diferente las pensiones el año que viene. Claro. Eso es algo así como 2 o 3 puntitos menos, bueno, de puntitos acá uno dice, pero es mucha plata, sí, es mucha plata menos, y eso es menos consumo. Con lo cual, bueno, nosotros teníamos una estimación antes de todo esto de 3,5, 3,6 para el año que viene, muy parecida al gobierno. Habrá que revisarla en su momento cuando veamos efectivamente qué es lo que sale de todas estas propuestas, ¿no? Claro. Juan, hay mucha expectativa por lo que va a ser la reforma del Estado, ¿no? Esta modernización que se quiere hacer, tanto a nivel de capacitación de recursos humanos, de ingreso y también de cortar secretarías, ¿no? De reducir un poco el tamaño del Estado. ¿Pensás que hace falta esto? ¿Qué tan grande debería ser? ¿Efecto shock o gradualismo ahí también? ¿Qué haría? Ahí tenés que tener una política de largo plazo, por un lado, con lo cual hay mucho espacio para gradualismo en algún sentido. En cuanto al shock, podés hacerlo por otra vía, que consiste simplemente en tratar de frenar el aumento del tamaño del sector público. Si vos pensás que el empleo público en la nación y provincias, creció a una tasa del 4.1, 4.2% anual durante 12, 15 años. Son tasas de arriba del 4. Si vos el 4 lo bajás al 1, ya la diferencia en 10 años es enorme. Ahora, si el 1 es un 0, y tenés espacio, te puedo asegurar que tenés un espacio enorme para que sea un 0, digamos, no sé si se puede hacer, pero... ¿Este gobierno a cuánto lo ha bajado este gobierno? A 1,1, 1,2. Esa es la tasa de crecimiento durante este año, según los datos oficiales, o sea, de 4,1, 4,2 al 1, casi 1,2. Bastante. Que es una baja importante. Se habla de que a partir del año próximo, con la ley de responsabilidad fiscal, vos no podés crecer más de la población, o sea, 1%. Vos me preguntabas si es necesario. Es altamente necesario, básicamente porque lo que tenés es un exceso de consumo del sector público. O sea, si vos querés un diagnóstico de la macro argentina, viene un marciano, te pregunta un diagnóstico, ¿cuál es el problema que tiene? Exceso de consumo del sector público, punto. Eso es lo que te explica que vos tengas una entrada de capitales fenomenal para financiar el sector público, y eso te explica el atraso cambiario. O sea, y todo eso te explica además la tasa de interés muy alta en el Banco Central. O sea, todos los males están focalizados en eso. No quiero decir que sea lo único, pero cuando vos, marciano, desembarcás aquí, el problema central que tenés es un exceso de consumo. Los productos de eso es que vos tenés un déficit fiscal de, 6 y pico % del PBI este año cuando vos sumás la nación y las provincias. ¿Okay? Tenés un flor de déficit que tenés que financiar básicamente porque tenés exceso de consumo. La semana pasada, hace pocos días, se firmó un acuerdo, ¿no? Justamente con las provincias y la nación. ¿Ves ese acuerdo realmente como sustantivo, como un paso adelante, a pesar de que San Luis haya decidido quedarse fuera? Bueno, San Luis es una provincia, hay otras jurisdicciones, el resto de las jurisdicciones firmaron. Si el pacto finalmente se convierte en ley, tenemos una significativa posibilidad, chances, de empezar a cambiar cosas que son muy complicadas para la Argentina. O sea, todo el tema de ingresos brutos es un tema que genera problemas enormes para el productor, para las exportaciones. Todo el tema que en la Argentina hay aduanas internas. A ver, vamos a preguntarle a la gente, digamos, si vos tenés aduanas internas, ¿a vos te parece razonable? O sea, básicamente, y San Luis, entre otras cosas, se mantiene fuera porque quiere seguir cobrando un impuesto del 10% sobre la mano de obra si no es mano de obra local de San Luis. O sea, todos tienen aduanas internas, es decir, todos quieren explotar al otro, ¿entendés? Entonces, vos tenés mucho que ganar si vos desarmás todo ese mecanismo. El pacto fiscal tiene el objetivo de hacerlo. ¿Qué habrá que hacer? Y dentro de 9 meses tenemos que sentarlos acá, siéntenlos ustedes, a los ministros de Economía provinciales. Bueno, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? Y eso vas a tener una idea si avanzaron o no avanzaron. Pero hay una oportunidad importante. Sí, sin duda, yo creo que es una oportunidad. Muy bien, Juan, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre los importantes temas que están en juego en estas semanas en que se han anunciado importantes reformas para continuar en verdad con el reordenamiento de la economía argentina de cara a los próximos años. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.